El Espíritu y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Nosotros aquí tenemos que partir de un principio. Lo encontramos en el Catecismo, en el numeral 702. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta, pero permanece activa. Es decir, la plenitud de los tiempos inicia con la encarnación del Hijo de Dios. Ahí es la plenitud de los tiempos. ¿Por qué? Porque es la manifestación en su plenitud de Dios. Pero permanecía como que Dios actuaba, pero no tan directamente. Entonces por eso decimos, es conjunta, es visible en el Verbo, es decir, con Jesús, el Cristo, con Jesucristo, pero está el Espíritu también actuando. Y aunque se hacía como visible en algunos momentos, en otros parecía que como que no. Partiendo de este principio, nosotros tenemos que ver que siempre ha habido una misión conjunta en toda la historia de la salvación, es decir, en toda la economía salvífica. ¿En dónde? En la creación. Acordémonos que Dios hizo las cosas por su palabra y sopló, desde su origen, sopló ese aliento y dio vida. Ahí está la palabra, el Verbo, y ahí está el Espíritu, el aliento. También acordémonos del Espíritu de la promesa. ¿A qué nos referimos cuando decimos el Espíritu de la promesa? Tenemos que vernos a los relatos de Abraham. ¿Dónde los encontramos? Génesis 18, del 1 al 15. Y tenemos que decir que Dios le prometió a Abraham una descendencia. ¿Quién era Abraham? Una persona vieja y mayor con su esposa, una mujer ya mayor, que ya no tenían posibilidades de dar frutos de vida, es decir, de tener hijos. Y fue esa promesa y el creer en esa promesa que primero pues dio fruto de fe a Abraham al creerlo, y después dio pues fruto de vida, y es decir, de él nació un gran pueblo. Esto es muy muy importante, porque la promesa, el Espíritu de la promesa, no es solamente que Abraham iba a tener hijos, sino que en él iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Y esa descendencia, la descendencia de Abraham, esa promesa que Dios hizo, llegó hasta Cristo, se manifestó en su plenitud y se abrió a todo el género humano, a toda la creación. Entonces el Espíritu de la promesa es el Espíritu de la salvación que fue desde Abraham prometido por Dios, donde también vemos ese actuar conjunto en las teofanías. Las teofanías es la manifestación y en la ley. Y cuando decimos que en las teofanías y en la ley, ¿a qué nos referimos? Que desde los patriarcas, desde Moisés, desde Josué, desde las visiones que tenían los grandes profetas, la tradición cristiana ha reconocido que en todas esas manifestaciones Dios se ha dejado oír, es decir, ha dado su palabra, su verbo, y en casi todas o la gran mayoría ha estado cubierto por esa nube, o aparece la nube de una otra manera, es decir, el Espíritu. Qué interesante es poder hacer un rastro de los diferentes pasajes bíblicos y ver cómo en las manifestaciones de Dios en Antiguo, donde Dios habla, y aparece también al Espíritu, ahí la Trinidad manifestándose permanentemente. Y también tenemos que entender que, bueno, esto es una pedagogía, la ley es, por decirlo, aquella pedagogía, aquel don de Dios de manera pedagógica para conducir a su pueblo hacia él. En la plenitud de los tiempos, cuando se reveló Dios en su plenitud, se hizo visible en Cristo Jesús, pues podemos decir que toda esa pedagogía del Antiguo Testamento tenía su fin en conducir al pueblo hacia Jesucristo. También vemos la manifestación conjunta de Dios en lo que le decimos el reino y el exilio. ¿A qué nos referimos con eso? Desde antiguo, Dios prometió que seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso lo vemos en Éxodo 19, del 5 al 6, y también en la primera carta de Pedro 2:9. Un reino de sacerdotes y una nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las glorias de aquel que lo llamó a su luz. Pero también vemos esto después en David.
desde el rey David, pues el pueblo sucumbe a diferentes tentaciones de ya no creerse o de ya no sentirse como reino de Dios, sino querer ser un reino como los demás. Es decir, esa gracia especial no era fácil de recibirla. Y entonces mejor seamos como los demás. Y el tema de esa promesa del reino que iba a instituir de la descendencia de David, un reino donde nacería el Salvador, en el tiempo fue obrándose por la gracia del Espíritu Santo. Y este reino es muy importante porque este reino es un reino que le pertenece a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Los necesitados de Dios. Pobres son aquellos que necesitan de Dios. También tenemos que decir lo siguiente: la espera del Mesías y de su espíritu. Desde antiguo nosotros podemos ver que el pueblo de Israel andaba en la espera de un Mesías, alguien que había sido prometido, un Salvador. Y lo vemos claramente, esos rasgos de ese Salvador, en los cánticos de Isaías, del capítulo 42 en adelante, básicamente, que son los cánticos del siervo sufriente. Entonces empiezan a escribir como un siervo que iba a sufrir, que iba a ser llevado al matadero, que no se iba a oponer. Es una cosa maravillosa. Ya después el cristianismo lo comprendió a la luz de Jesucristo como aquel siervo sufriente. También vemos textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo, en los cuales Dios habla pues al pueblo de Israel en una forma como de promesa, en las cuales dice Dios que va a cambiar el corazón, les cambiará ese corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces hace una fuerza en el amor que debe rodear a cada una de las personas. Y ya no ustedes, ya mi ley no estará escrita en piedras o en tablas, sino que la escribiré en sus corazones. Entonces es escribirles sus corazones, es decir, yo voy a ayudarles a que ustedes sean fieles a mí. Acordémonos que la ley tenía un sentido, digamos que pedagógico entre comillas. ¿Y cuál era el sentido? De llevar al pueblo hacia Dios, de que no hiciera como hace cualquier otro pueblo, sino de llevarlo hacia Dios. Y ese sigue siendo el objetivo de la ley. Pero en Cristo se plenificó, por eso él decía, la ley dice esto, pero yo les digo, o sea, es más grande esto. La ley dice ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, amarás, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, engrandeció la ley y le dio una plenitud gigantesca. Y también, y esto es clarísimo, el pueblo de Dios es el pueblo de los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los humildes, los mansos de corazón, los sencillos de corazón, los que aceptan estos misterios y los que esperan en Dios ese reino de justicia.